por los días, damos gracias a Dios por la lluvia, por sus bendiciones en nuestras vidas. Y me gustaría que tuviésemos ubicado en nuestras Biblias en el libro de Colosenses, en la carta de Pablo hacia los Colosenses, hacia la iglesia de Colosa, ubicados en el capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el versículo 10. ¿Están ubicados? Colosenses capítulo 2, versículo del 8 al 10. Bueno, leemos a la dirección del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Dios bueno y soberano, Padre celestial, en esta noche, cuando nos dirigimos hacia tu presencia, oh Dios, en este lugar, en este recinto en el cual podemos unirnos tu iglesia, Dios, la Iglesia Bautista Buen Pastor de Bucaramanga, que nos podemos reunir para poder glorificar y honrar tu nombre juntos, Dios. Gracias te damos por cada uno de los hermanos que estamos acá presentes, Dios, que nos hicimos citas para estar en este lugar y poder gozarnos en tu presencia. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú trayendo a los hermanos que vienen bajo tu protección, tu cuidado, guardando sus vidas, Dios Todopoderoso, guardando su integridad física, de toda cosa que el enemigo quiera colocar, toda piedra de tropiezo, para que tu nombre y tu gloria cada día sea establecida en este lugar, Señor. Toca nuestros corazones, habla nuestras vidas, Señor, que tu palabra cada día permee lo más profundo de nuestros corazones y que tu Espíritu Santo cada día pueda hacer esa obra redentora en nuestras vidas para tu gloria, Dios. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Asimismo, hermano, vamos a estar entonando una alabanza para nuestro Dios, recordando de que el mundo, aún nuestra familia, nuestros amigos nos pueden abandonar, pero que Dios siempre está para nosotros, siempre, 24/7, todos los días, sin contar limitantes, porque Él es nuestro Dios y es nuestro Padre. Amén. Por eso, ¿a quién iremos? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará
mi eternidad, sino tú, Jesús. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Gracias, oh Dios. ¿A quién iremos, Dios, sino delante de tu presencia? Si tú eres el único que nunca nos desamparas, oh Dios. Si tú eres el único que está con nosotros todos los días porque nos lo has prometido en tu palabra, Dios. Y creemos en tu palabra, Dios. Creemos en las maravillas que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Que aunque el mundo las cree imposible, Dios, para ti son posibles porque eres el Todopoderoso. Gracias te damos por nuestras vidas, oh Dios. Gracias te damos porque tú estás con nosotros siempre, de día y de noche. Porque tu oído está presto, Señor, a escuchar nuestras súplicas, a escuchar nuestras peticiones, nuestras plegarias delante de tu presencia. Reconociéndote a ti por sobre todas las cosas, oh Dios. Y reconociendo tu nombre que es soberano y eres Dios. En el nombre de Jesús, gracias te damos, oh Dios eterno, por tantas cosas que estás haciendo en nuestras vidas, que aunque a veces son tan comunes o tan sencillas, se nos olvida de agradecerte, oh Dios, por cada día que nos permite poder abrir nuestros ojos y poder ver la naturaleza que tú creaste, poder respirar de este aire, Dios, que tú creaste de la nada, Dios, pero que en eso se muestra tu gloria y tu omnipresencia en nuestras vidas. Como el aire que no vemos, pero sentimos, así es tu presencia en nuestras vidas, oh Dios. En el nombre de Jesús, te alabamos. Amén. Hermanos, hoy vamos a tener varias peticiones generales de la iglesia. Recordemos que pronto se acerca el aniversario, pronto se acerca el Congreso Juvenil Nacional, la Asamblea de Promisán. También por los arreglos que se tienen que realizar en las instalaciones, recordemos que todo debemos ponerlo en las manos de Dios. Entonces, vamos a estar orando en este momento por el Congreso Juvenil Nacional, por la Asamblea de Promisán y por el aniversario de la iglesia. Dentro del aniversario de la iglesia, vamos a incluir el arreglo que se quiere realizar para que esté listo para esa fecha. Y vamos a incluir también cada uno de los ministerios que conforman parte de la iglesia. Ustedes pueden orar ahí en su intimidad con el Señor. Le iba a dar peticiones particulares para que usted lo dijera, pero estamos en línea y no se escucharían igualito a través de la transmisión. Entonces, yo dirijo la oración y ustedes ahí en sus asientos pueden también apoyarnos en la oración por eso. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, en esta noche cuando continuamos delante de tu trono, delante del trono de la gracia, de la misericordia y de la santidad, queremos colocar ante tu presencia, oh Dios, el Congreso Juvenil Nacional que se realizará en la ciudad de Barranquilla, Padre. Te pedimos que seas tú utilizando a cada uno de los jóvenes que vayamos a ese lugar, Dios. Que ese momento de compañerismo, de refrigerio para nuestras almas, que seas tú, Dios Todopoderoso, glorificándote en gran manera. Y que podamos salir con otra perspectiva, una perspectiva más misionera, una perspectiva que le duelan las almas de aquellos jóvenes que se pierden sin ti, oh Dios. Y en el nombre de Jesús, que seas tú, Padre Celestial,
hablando a través de aquellos conferencistas, hablando a través de aquellos predicadores, hablando con tu palabra, Dios, en nuestras vidas, porque sabemos que tu palabra es la que toca nuestros corazones y es la que quebranta nuestro orgullo y nuestro ego, Señor. También queremos colocar ante tu trono, Dios, la Asamblea Regional de Promisán que se realizará del 11 al 13, Señor. Te pedimos que seas tú, Dios Todopoderoso, dirigiendo a todos los pastores, a todos los líderes de los Santanderes y aún de toda Colombia, Señor. Que cada momento, cada situación, cada plan que ellos quieran colocar, primero lo puedan colocar delante de tu presencia, oh Dios, para que seas tú quien des la autoridad, para que seas tú quien des el visto bueno, Señor, porque reconocemos que no trabajamos por nuestras fuerzas, sino que trabajamos en tus fuerzas, oh Dios. Reconocemos que nosotros no somos quien hacemos la obra en las vidas de las personas, pero tu Espíritu Santo es quien cada día transforma esos corazones, oh Dios. Gracias te damos por todos los líderes. Gracias te damos de antemano por cada uno de los pastores que va a ser presente ese día, Padre de la Gloria, que sea un tiempo en el cual ellos también se puedan gozar delante de tu presencia y que se puedan reunir ante tu trono, Dios. Que primero puedan llegar con humildad y con reverencia delante de ti, oh Dios, para que cada una de las cosas que se vayan a realizar en estos próximos años, seas tú dirigiéndolas de una manera muy especial, oh Dios. Te pedimos, oh Dios, también por el aniversario de la Iglesia Bautista del Buen Pastor de Bucaramanga, que se plantea realizar el 20 de noviembre bajo tu dirección, Señor. Te pedimos que seas tú, Dios Todopoderoso, de antemano dirigiendo todas las cosas, Señor. Tocando los corazones de aquellos hermanos que van a estar presentes ese día, porque ya tú conoces, Señor, el futuro de nuestras vidas. Te pedimos que seas tú cada día que nos des ánimo, que nos des aliento para seguir caminando contigo, Dios. Esta iglesia que cumple bastantes años, Señor, sirviéndote en la obra, te pedimos que cada día nos des un corazón más misionero, un corazón más evangelístico, un corazón que te ame, Señor, por sobre todas las cosas, un corazón que ame tu obra, Señor, por sobre todas las cosas, y que sea una iglesia que impacte, Señor, en cualquier lugar que se encuentre, Padre de la Gloria. Que sea una iglesia que impacte con el poder del Evangelio la vida de aquellas personas que no te conocen, y aún la vida de aquellas personas que te conocen, pero que a veces flaquean ante las adversidades, Padre Celestial. Que seamos una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas y que liberte al cautivo, como le dice una canción, Padre de la Gloria. Que todo lo hagamos para tu gloria y para tu honra, Dios. Que seas tú quien te glorifiques ese día, Señor. Que seas tú quien te glorifiques de una manera muy especial en los corazones de aquellas personas que van a estar presentes, para que tu obra cada día pueda irse perfeccionando a través de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús continuamos ante tu presencia, oh Dios. Colocamos este lugar, el lugar de reunión de la Iglesia Bautista del Buen Pastor de Bucaramanga, Señor. Sabemos que tú dices en tu palabra que tú no habitas en templos de hombres, pero tú habitas en nuestras vidas, Señor. Que nosotros somos el templo de tu Espíritu, oh Dios. Y nosotros nos reunimos en este lugar para glorificar tu nombre juntos y en armonía. Te pedimos por todos los retoques que se tienen que hacer a este lugar, Señor. El lugar que tú nos has dado, Padre Celestial, para que nos podamos reunir y gozar delante de tu presencia. El lugar que tú, Dios Todopoderoso, ha placido en tu corazón entregar a esta iglesia, para que esta iglesia cada día pueda estar solidificada, no solamente en cosas materiales, sino en Cristo, que es nuestra roca, en Cristo, que es nuestro fundamento, Señor. Sabemos que estas cosas son pasajeras, pero también, oh Dios, sabemos que tu obra se perfecciona todos los días en nuestras vidas y que tú tocas el corazón de cada uno de nosotros por amor a esta infraestructura, por amor a lo que tú nos has dado, Señor, para que también podamos hacer esos arreglos conforme a tu voluntad, Señor. No tenemos los recursos, oh Dios, no tenemos la finanza, no tenemos la economía, Padre Celestial, pero tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor. Tú eres el dueño de todo lo que nosotros vemos, Padre. Y por eso lo colocamos delante de tu presencia, porque tú eres quien vas a proveer de una manera muy especial, Señor, esos recursos, y confiamos en tu palabra, Señor. Confiamos en tu palabra que dice que tu oído está presto a nuestro clamor y a nuestra súplica, Señor. Y por eso en esta noche intercedemos delante de tu presencia, Padre, para que seas tú supliendo toda necesidad que se haya en este lugar, Señor. Toda necesidad de infraestructura, Señor. Sabemos que estamos pasando por unos momentos críticos donde parte del templo ha cedido, Señor, pero también sabemos que tú eres
quien estás con nosotros y quien resguarda nuestras vidas, Padre de la gloria. Y que, aunque no tengamos los recursos, no dejaremos de venir a este lugar, congregarnos y glorificarte, Padre amado. También te pedimos por cada uno de los ministerios que conforman la Iglesia Bautista del Buen Pastor de Bucaramanga. El ministerio de alabanza, proclamación, plantación, enseñanza, jóvenes, damas, caballeros, Padre de la gloria. Todos los ministerios que conforman esta estructura, Señor, que conforman esta iglesia. Te pedimos que cada día seas tú quien nos dé fuerza. Te pedimos que seas tú cada día que nos des aliento para seguir adelante, Señor. Que cada día podamos perseverar en ti, oh Dios. Que cada día nuestro fundamento en el cual está basada nuestra vida sea tu palabra, Padre. Que todo lo que las personas quieran decir fuera de tu palabra, Señor, hagamos oídos sordos a esas palabras, Dios. Y que cada día podamos perseverar en Cristo y en su evangelio, Señor. Gracias te damos por cada líder. Gracias te damos por la vida de cada uno de ellos, Señor, y por mi vida. Gracias te doy, Dios Todopoderoso, porque tú has escogido, Padre Celestial, a personas tan simples para que también hagan tu labor, Señor. Para que también puedan ser movidos a evangelizar, sean movidos a enseñar, sean movidos, Señor, a servir a otras personas que no te conocen. Permítenos cada día como líderes poder tener ese deseo en nuestros corazones vivos, Señor. Poder tener ese deseo en nuestras vidas, Padre Celestial, para que cada día podamos hacerlo con gratitud y con regocijo delante de tu presencia, Señor. Sabiendo que no lo hacemos para que esta iglesia crezca, o no lo hacemos para que el ministerio de los jóvenes o de las damas de cada ministerio crezca, sino que lo hacemos es para que tu reino crezca cada día en este mundo que está sucumbido en el pecado. Te glorificamos y te honramos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Cantaré de tu amor, oh Dios. Mucho tiempo busqué una razón de vivir y en medio de mil preguntas tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, por mucho tiempo busqué una razón de vivir y en medio de mil preguntas tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz,
Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti, tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Gloria a Dios. Seguimos con otras peticiones generales y me gustaría que en esta noche estuviésemos orando por aquellas personas que a través de las lluvias han sido damnificadas, se han quedado sin recursos, sin nada, lo han perdido todo. Aunque sabemos que aún en ese momento Dios está al control de todo, tanto de Colombia como de Venezuela. Yo veía una noticia y decía que solamente en el deslave de Tejería murieron 23 personas y 50 desaparecidos. Pero después hubieron 2 deslaves más en Maracay y ahora hubo otro en una ciudad más allá de Maracay. Más que todo el estado de Aragua es que ha sido más que todo afectado por las lluvias. Y veía en un video cómo la corriente llegaba a 2 personas. Y las personas tratando de agarrarse de los carros, y no, la corriente se los llevaba. Y de verdad eso conmueve mucho el corazón de uno. Porque uno dice, son ellos, pero si fuese uno, entonces, o un familiar, entonces vamos a estar orando por ellos. Aún por aquellas personas que han perdido seres queridos, vamos a estar orando también por ellos para que Dios le dé el ánimo, le dé el aliento, le dé las fuerzas para seguir adelante. Y vamos a estar orando por los hermanos que se ve mucha ausencia en los cultos de los miércoles. Vamos a orar por la vida de los hermanos que de pronto antes venían y ahora están ausentes, y aún por aquellos hermanos que no han venido, para que sea Dios cada día instándolos, para que sea Dios cada día motivándoles, poniendo en sus corazones el querer como el hacer también. Porque recordemos algo que decía el pastor en la reunión de líderes, es que a esta iglesia le falta más oración. Y si no venimos al culto de oración, en el cual nosotros podemos orar como iglesia juntos, a veces decimos, uy, ¿por qué están pasando tantas cosas? ¿Por qué pasa esto, pasa lo otro? Y a veces nosotros somos incapaces de orar. Entonces vamos a estar orando por eso, por los damnificados y por las personas que han perdido seres queridos y por los hermanos que no han venido más a los cultos de oración. Dios bueno, gracias te damos nuevamente, Padre. Gracias porque estamos delante de tu trono, Señor. Gracias porque sabemos que tú escuchas nuestras oraciones, Dios. Gracias te damos, Padre de la gloria, porque tu oído está presto a nuestras súplicas, Señor. Gracias porque aunque nosotros te hemos sido infiel, tú permaneces fiel para con cada uno de nosotros. Y en esta noche colocamos ante tu trono, Señor, aquellos hermanos que de una u otra manera no sienten ánimo, no sienten el deseo, no sienten la inquietud, la necesidad de venir a los cultos los miércoles en este lugar, Señor. El servicio en el cual nosotros podemos plenamente orar ante tu presencia, oh Dios. En otros servicios también lo hacemos, Señor, pero en este hacemos más énfasis a la comunicación entre Dios y los hombres, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú tocando esos corazones, Señor. Que cada día la Iglesia Bautista del Buen Pastor de Bucaramanga sea movida a la oración, Señor. No solamente en este lugar, sino a la oración íntima contigo, Señor. A veces te hemos sido infieles en eso, Señor. A veces preferimos otras cosas antes que estar delante de tu presencia. A veces queremos que alguien nos dé un consejo antes que pedir tu dirección, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú tocando nuestros corazones, Padre. Que seas tú tocando nuestras vidas de una manera muy especial, porque nuestras fuerzas como seres humanos son finitas, pero tú eres quien da fuerzas infinitas, Padre Celestial. Que aunque vengan desánimos, que aunque vengan desaliento, aunque vengan aflicciones a nuestra vida, que nosotros podamos confiar que tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado y actuando a nuestro favor. Que vengan momentos en los cuales no tengamos nada que comer, Señor, pero sabemos que también tenemos ese Dios proveedor que está cada día sosteniéndonos y socorriéndonos día a día en nuestras vidas. Que podamos cada día depender más de ti, oh Dios.
y que podamos estar reunidos en este momento, en este lugar, orando ante tu presencia, Señor, por las peticiones generales de este lugar, Señor, no solamente de la infraestructura, sino también de la vida misma de cada miembro, Señor, de la vida individual de cada persona, Señor, porque cada día podamos ser una iglesia que impacte, Señor, que cada día podamos ser una iglesia que a través del testimonio del amor de los unos por los otros, otras personas puedan ver, Señor, que tú eres quien nos das amor para nosotros repartir de lo que tú nos has dado, Señor. Gracias te damos, Dios, pero te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, Todopoderoso, actuando en sus vidas, Señor. Porque de pronto, si le decimos el pastor, un líder o otro, de pronto vienen unos días y vuelven y se desaniman. Pero tu Espíritu Santo es quien nos anima a seguir todos los días y tu Espíritu Santo es quien nos convence, Señor. Tu Espíritu Santo es quien hace la obra en nuestra vida, Señor, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Y también queremos colocar ante tu trono, Señor, aquellas familias que lo han perdido, Señor, cosas materiales, que a veces creen que lo perdieron todo y no lo han perdido todo porque todavía estás tú, Señor. Y tú eres todo por sobre todas las cosas, Padre Celestial. De pronto perdieron cosas materiales, de pronto perdieron a familiares, de pronto perdieron sus cosas, Señor. Pero que tú, Dios Todopoderoso, siempre estás de nuestro lado, Padre amado. Aún en esos momentos tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que esos momentos difíciles que están viviendo esas personas, tú nos puedas utilizar a tu iglesia, a que predique tu mensaje de reconciliación, tu mensaje de salvación a aquellas personas que creen que lo perdieron todo, Señor. Pero que lo que la tierra nos quiere hacer creer, lo que el mundo nos quiere hacer creer es que las cosas materiales es lo único, Señor. Pero al tenerte a ti, Padre Celestial, lo tenemos todo, Señor. Esas cosas pasarán, esas cosas se quedarán, pero tu presencia en nuestras vidas, Señor, es suficiente para que cada día nuestra vida pueda tener propósito, Señor. Aunque a veces nos afligimos, Señor, te pedimos que seas tú quien le des ánimo y que le des aliento a esas vidas, Señor. Esas vidas que de pronto no tienen a quién socorrer, no tienen de pronto a quién ir, pero tú estás presto, Señor, para que puedan llegar delante de tu presencia. Pero tú quieres que tu iglesia, aún en esos momentos de dificultades, tu iglesia pueda perseverar expandiendo tu palabra, Señor. Pueda perseverar, Señor, compartiendo ese mensaje de salvación. Porque hay algo que nos califica mucho a nosotros, a los seres humanos. Y es que mientras más necesitados estamos, Señor, más tristes nos sentimos, más queremos buscar de tu presencia, Señor. Y esos son los momentos en los cuales podemos impactar a la sociedad del Evangelio, Señor. Aprovechar esas oportunidades, Padre de la Gloria. Que aunque las personas lo ven como desastres, nosotros lo vemos como una oportunidad de una nueva vida para aquellas personas que te reciban en sus corazones, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, aún así, Señor, confortando sus vidas de una manera muy especial, Señor. Y llenando todo vacío que hay en sus corazones. Y que tu Espíritu Santo pueda glorificarse en medio de esas vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, oh Dios. Amén. Pues, hermanos, asimismo invito a nuestro pastor. Adelante, vamos a estar orando por la enseñanza de hoy. Padre, nuevamente estamos ante tu trono, Señor. Gracias, Dios, porque tú estás escuchando nuestras oraciones. Y en esta noche, cuando queremos orar por nuestro pastor que va a llevar la enseñanza en esta noche, en este lugar, te pedimos que sea de edificación para nuestras vidas de una manera muy especial, Señor. Te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, tocando nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Utilízalo como instrumento agradable en tu mano y que este mensaje, Señor, también lo puedan escuchar aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales y que tu palabra también penetre esos corazones de piedra, Señor. Que tu palabra también confronte esas vidas que no quieren buscar nada de ti, Señor. Pero sabemos que nuestro pecado queda expuesto delante de tu presencia, Señor. Y que tú estás ahí, Señor, para darnos salvación día a día. En el nombre de Jesús, gracias te damos, oh Dios. Amén.
Gloria a Dios. Buenas noches para todos, Dios los bendiga. ¿Cómo han estado? Bien, bendecidos en el Señor. Bendecidos por el Señor, qué bueno. Siendo hoy 19 de octubre del 2022 y las 7:41 de la noche, para recordar cuánto debo durar la predicación, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Ya saben que estamos en la carta a los Gálatas, en el estudio de esta carta maravillosa, una carta que algunos han llamado la carta de la libertad, carta a los Gálatas. Y vamos a estar en el capítulo, meditando en el capítulo 4, Gálatas 4, Gálatas o carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 20. Gálatas, capítulo 4, versículo 8 al 20. Dice la palabra del Señor: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes, bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. El estado de ánimo del apóstol Pablo en esta sección de la carta estaba bastante exaltado, ¿cierto? Dice que quisiera hablar de otra manera, cambiar de tono. La realidad es que estaba apasionado porque estaba viendo lo que estaba pasando con el pueblo de Dios en la ciudad de Galacia, en medio de los Gálatas. La semana pasada nuestro hermano Deimer nos llevó a meditar en los primeros versículos, los 7 primeros versículos de este capítulo. Y en resumen nos enseñaba que el apóstol Pablo utilizó la figura de un niño que todavía siendo niño, no habiendo madurado, es como el esclavo que lo cuida, o como cualquier esclavo o siervo de una casa, porque todavía no tiene entendimiento ni madurez para manejar sus responsabilidades como heredero. Y con eso estaba simbolizando Pablo
que muchas personas no saben lo que han heredado en Cristo. No saben, decía nuestro hermano la semana pasada, o no entienden que son hijos de Dios. E hizo énfasis en lo que somos cuando creemos en Cristo, somos hijos de Dios. Y lo explicó muy bien en los primeros versículos, lo que somos. Pero ¿sabe algo? Uno puede saber qué es y a veces no sabe cómo se porta o cómo se comporta alguien que es lo que uno es. Cuando uno mira a un médico o a una persona que se gradúa de la escuela de medicina, saca el título dice que es médico. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Comportarse como un médico, hacer lo que hace un médico, vivir como un médico, poner en práctica lo que ahora es una persona preparada en medicina, ¿cierto? Un jefe me decía a mí hace un tiempo en un laboratorio, hablando sobre cómo la imagen es importante, pero más que la imagen, no por aparentar, sino lo que uno hace con lo que uno tiene, decía, la esposa del rey no solo tiene que ser la reina, tiene que parecerlo. Es decir, si es reina, que se comporte como reina. Y él con eso quería decir, si usted tiene esta función, ha sido capacitado de esta manera, tiene estas capacidades, demuéstrelo y póngalo en práctica. El asunto aquí es que somos hijos de Dios, pero no somos esclavos, pero a veces pareciera que quisiéramos volvernos a esclavizar como si no fuéramos hijos de Dios. ¿Esclavizar a qué? Bueno, hemos hablado que la esclavitud principal es la esclavitud al pecado, ¿cierto? Pero en este texto se enfatiza en la esclavitud a la vida ceremonial sin Cristo, a las ceremonias o a las actividades religiosas que no tienen ni fundamento ni sentido en Cristo. Entonces lo que queremos afirmar en esta noche es que ahora que somos hijos de Dios, no debemos volvernos a esclavizar a una vida ceremonial o religiosa que niega a Cristo. Porque el corazón del hombre es un corazón religioso, el corazón del ser humano es un corazón religioso que termina haciendo de cosas que Dios le ha dado su adoración, las formas que Dios le ha entregado para adorarlo, deja de adorar a Dios con ellas y empieza a adorar las formas. Y se empieza a traer al culto cristiano cosas que ya no debería tener en su vida como creyente en Cristo. ¿Qué cosas? ¿Por qué es tan importante no esclavizarnos a los ritos o ceremonias? Por dos cosas. Primero, por lo que es la esclavitud ceremonial. Y segundo, por lo que significaría que nosotros estuviéramos esclavos ceremonialmente hablando. Primero, ¿qué es? Leímos en Gálatas capítulo 4, versículo 8, lo repito de nuevo, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Los Gálatas o las personas de Galacia no habían conocido el Antiguo Testamento en su mayoría, aunque ya habían sinagogas seguramente allí y ya habían judíos en medio de ellos, pero en su mayoría era cultura griega fuera del judaísmo. Entonces eran idólatras porque los griegos, igual que los romanos, tenían cultos a diferentes dioses. Y aquí Pablo le pone de antemano que recuerden, antes de decirle que no se esclavicen directamente a las ceremonias, que recuerden que la idolatría produce una vida religiosa, una vida de ritos, una vida de costumbres espirituales. Y que no solamente el creyente ora. ¿Sabía usted que no solamente los cristianos oran? Los satanistas también lo hacen. ¿Sabía usted que no solamente los cristianos tienen un libro sagrado? Los musulmanes también lo tienen. ¿Sabía ustedes que no solamente nosotros los cristianos ayunamos? Personas allá que practican el espiritismo también ayunan. ¿Sabían ustedes que mucha gente también, sobre todo para quienes creen y practican dentro de sus iglesias dones sobrenaturales como los carismáticos del hablar en lenguas y demás, que hay culturas africanas que también oran en lenguas? ¿O que también los toma determinado espíritu para hablar en lenguas? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, cuando alguien me preguntaba a mí por qué estoy en una iglesia evangélica, yo le digo, yo no estoy en una iglesia evangélica cristiana, y ahora especialmente dentro de los bautistas, porque no hubiera conocido milagros,
dones de lenguas, liberaciones, buena música, buenos cantantes y buenos predicadores. Todo eso lo conocí dentro del movimiento católico romano donde empecé a conocer la Biblia. Estaría allí porque eso lo veo mucho allí. Estoy en una iglesia cristiana evangélica por su fidelidad al Evangelio de Jesucristo. Porque muchos ritos y ceremonias se practican parecidos a los nuestros, a otros dioses. Entonces le dice Gálatas, espérenme un segundito, recuerden que ustedes vienen de la idolatría. ¿Qué tal que ustedes, haciendo lo que están haciendo como cristianos, empiecen a practicar las cosas que practican en sus ceremonias y cultos para volver otra vez a esas prácticas idolátricas que tenían, a esos dioses paganos? Entonces, la esclavitud a las ceremonias demuestra idolatría. Pero segundo, la esclavitud a las ceremonias es someterse, versículo 9 del capítulo 4 de Gálatas, Gálatas 4:9, es someterse a los débiles y pobres, bases religiosas de este mundo. El verso 9 del capítulo 4 de Gálatas dice, mas ahora conociendo a Dios, ahí explica una verdad teológica, más bien siendo conocidos por Dios, porque Él es el que nos busca a nosotros, en Cristo y por la obra del Espíritu Santo, les pregunta, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? La palabra rudimento ya había estado aquí en este capítulo, la había citado en los primeros versículos nuestro hermano cuando predicó la semana pasada en el versículo 3. En ese momento se habló de los rudimentos del mundo, más claramente hablando de que es para toda cultura, no solamente para los judíos, estas bases rudimentarias religiosas. Pero aquí, por lo que viene en el siguiente versículo, parece ser las bases rudimentarias del culto de judíos del Antiguo Testamento. Entonces, al fin es, ¿del mundo o de los judíos? Del mundo y de los judíos. Claro, y no solamente porque se mezcle, que es algo que quiero detenerme un poquito aquí en este primer punto, son solo dos mi predicación, estamos en la mitad del primer punto, porque es muy necesario que meditemos un poco en esto, porque algunos de nosotros pensamos, como acabé de decir hace un momento, que nadie en el mundo tiene las prácticas religiosas que nosotros tenemos. Y resulta que hay muchas religiones paganas que las tienen. Y también a veces pensamos que muchas de las cosas que nosotros tenemos en la iglesia cristiana son muy distintas a las del judaísmo o el culto del Antiguo Testamento. Sí, muchas sí, pero otras no. Y a veces por no distinguir por qué hacemos lo uno o lo otro, terminamos perdiendo el sentido del verdadero cristianismo. Y nos dejamos judaizar, como les pasaba a los Gálatas, pero con judaizantes de este tiempo. Yo quiero leerles, a ver si lo encuentro, un artículo, o más bien un comentario bíblico, que dice lo siguiente sobre este texto. Aunque los Gálatas como gentiles, es decir, no judíos, no habían estado bajo el yugo mosaico, es decir, bajo la ley de Moisés del Antiguo Testamento, que incluía mandamientos morales, ceremoniales, civiles, no matar, no robar, pero también ofrecer sacrificios en el templo, ir a presentarse ante el sacerdote, muchas cosas. Aunque los gentiles no estaban bajo esa ley, sin embargo, sí habían estado, como dice el versículo 3, bajo los rudimentos del mundo. Título común, rudimentos del mundo, título común para designar los sistemas judío y gentil igualmente. En contraste, el sistema judío y el gentil contrastado o diferenciado con el evangelio, aunque el sistema judío era superior al gentil porque fue el revelado por Dios. Ambos sistemas consistían en culto, escuche esto, externo, y se ajustaban a formas sensibles, sensaciones, percepciones, de ver, de oler. Se veía esa vestidura especial de sacerdote judío, se olía el incienso cuando se botaba en medio del templo. Se podía pasar y tocar el altar, o por lo menos
palpar las paredes del templo glorioso de Salomón. Era todo perceptible a los sentidos, muy enfatizado en lo externo. Y se ajustaban a formas sensibles. Ambos, los cultos paganos gentiles y el culto judío dado por Dios, estaban en servidumbre a los elementos de los sentidos, como si estos, las experiencias de sensación, de percepción, de visión, pudieran dar justificación, es decir, declararnos justos, y santificación, es decir, quitarnos el pecado. Esas cosas solo las pueden otorgar el poder interior y espiritual que nos da Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es que terminamos caminando, para resumirlo, por vista y no por fe. Qué tan bonito lo que se veía en el culto judío, qué tan hermoso lo que se veía en otros cultos. Cuando usted hace un estudio, con el IBIB ahorita estábamos en la materia de religiones comparadas y empezamos a comparar con los hermanos de estudiantes el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, o sea, los hindúes, los musulmanes, los cristianos, los Hare Krishnas, los testigos de Jehová, religiones bien raras por allá que se encuentran como el zoroastrismo y una cantidad de cosas más. Y ellos mismos decían, ala, ¿cómo tienen de cosas parecidas? Muchas cosas parecidas. Y teníamos que reconocer que la diferencia está en que nosotros tenemos a Cristo y la obra del Espíritu de Dios en nuestros corazones para liberarnos de esclavitud a las ceremonias a las que ellos estaban atados. Pero es muy importante hacer esas comparaciones desde la perspectiva cristiana, porque cuando se hace desde la perspectiva mundana, alguien que de esa materia o vea ese tipo de materias dice, ala, entonces son igualitos. Mire cómo Siddhartha Gautama en el budismo fue una encarnación, así como Cristo se encarnó, de razón. Son lo mismo el budismo que el cristianismo, y me voy orondo por la vida diciendo que el budismo es igual que el cristianismo. Si soy una persona del mundo, que quiero ver las cosas con ojos carnales y encontrar justificación para no creer en Cristo Jesús. Otro puede decir, mire, pero hasta de la Virgen hablan en el Corán, y hablan de que nació de María, Jesús. Pero ahí sí dicen que Jesús no era Dios, sino que era otro hombre más. Entonces, mire, ahí también se habla de María y se habla del nacimiento de Jesús. O sea que es lo mismo ser musulmán que ser cristiano. Entonces yo agarro todas las religiones y me vuelvo loco o me vuelvo ateo. Pero cuando lo veo desde la perspectiva de Dios, bajo la fe en Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo, iluminado por el Santo Espíritu de Dios, lo que yo veo es que todas esas cosas, por favor recuerde esto, no son otras cosas sino manifestaciones del corazón religioso del ser humano que está buscando de alguna manera a Dios y que lo hacen muy parecido porque todos descendemos de la misma pareja que cayó en pecado, Adán y Eva, y que tuvieron una reacción religiosa en temor. ¿Qué hicieron ellos? Se cubrieron y trataron de conectarse con ese Dios al que le habían cometido pecado, se habían revelado haciendo algo de sus propias fuerzas. Y como en su conciencia quedó algo sobre Dios y sobre quién es Dios y cómo Dios sacrificó un animal para cubrirlos a ellos de pieles de animales y les prometió un Salvador, por ejemplo, entonces todas las comunidades humanas de ahí en adelante hacen sacrificios. Los indígenas acá los hacen, los hindúes allá los hacen sacrificios animales. ¿Por qué? Porque venimos desde la misma pareja humana que cayó en pecado y que quedó con esa impresión, y ahora no queriendo volver al Dios verdadero y estando perdidos en su imaginación y pecaminosidad, siguen todavía el impulso que traen como seres humanos de sacrificar a un Dios, que ese Dios sacrificó un animal para taparlos a ellos, y hacen una cantidad de ritos religiosos y por eso todos se parecen mucho. No sé si me expliqué. En últimas, en este punto me demoré mucho, el otro voy a demorarme menos. En últimas, todo ser humano es religioso porque todo ser humano está perdido en pecados y su conciencia le dice que de alguna forma hay que solucionar el problema con Dios. Y todos lo hacen muy parecido porque todos descendemos de la misma pareja que cayó en pecado. Incluyendo, escuche esto, que esto es muy importante y ojalá lo conectemos, los judíos. A los judíos no se les ocurrió su ceremonia, se las reveló el Señor. Pero el Señor, y por favor tenga en cuenta esto,
utiliza los elementos del que la conciencia del ser humano sabe que deben existir en la relación con él, como por ejemplo no matar, no robar. Toda comunidad que no estuvo en contacto con los judíos tiene la ley, dice Romanos capítulo 2, grabada en su conciencia. Entonces habían otros códigos como el de Hammurabi, que decía también que no había que robar ni matar. Y entonces, ¿qué decimos? Como dicen en el mundo, claro, la Biblia se copió del código Hammurabi, que es más antiguo. No, decimos sencillamente, así lo hayan hecho antes ellos, antes de que viniera la revelación de Dios, lo hicieron porque en su conciencia entendían por la impresión o huella de la divinidad en sus corazones que no es bueno matar, que no es bueno robar, y por eso lo plasmaban ahí. Y cuando Dios saca elementos de las culturas y lo pone en su palabra, no es que se esté copiando de las culturas, es que las culturas estaban copiando de lo que originalmente Él puso en el corazón de ellos. Pilas, porque esto que acabo de decir es bastante enredado y lo trabajamos con unos hermanos como en 2 semanas de estudio, y aquí lo acabamos de decir en 2 minutos o 5 minutos. Pero lo cierto es que Dios no le copia con su palabra a las culturas le copian a Dios por lo que hay en sus conciencias. Y por eso muchas cosas se parecen en el culto judío. Y porque era un proceso, porque Dios venía trabajando con su pueblo para irles mostrando que tendría que poner un sustituto que había prometido allá en Génesis cuando cayó Adán y Eva. Entonces tenía que hacer un sacrificio y un culto ceremonial para que ellos se entendieran fuera de los cultos ceremoniales paganos. Pero había mucha visibilidad. Rudimentos del mundo quiere decir aquí Pablo es las mismas bases o principios religiosos que tienen en todas las religiones, lo tienen los judíos. Aunque los judíos hayan tenido esto por un trato, un proceso de Dios para luego traer al Salvador. Y pilas, porque cuando menospreciamos al Salvador por volver a lo del Antiguo Testamento, estamos diciendo, me vuelvo al mundo religioso y especialmente la esclavitud a las ceremonias. Mire lo que dice el versículo 10 para ponerlo en concreto. Guardáis, que quiere decir, seguís con reverencia y con mucha solicitud los días, los meses, los tiempos y los años. ¡Wow! ¿Qué pasó, Gálatas? Eran gentiles con cultos a dioses paganos, se convierten en cristianos y ahora se volvieron como judíos. ¿Qué recocha es esa? ¿No le parece que cualquier parecido con la realidad de hoy en día no es mera coincidencia? Usted encuentra con una persona que le dice, ¿usted qué? No, yo era cristiano, ahora me volví cristiano evangélico, ahora me volví católico. Al rato le dice, yo ahora soy judío. Después le dice, no, me volví musulmán. No, ahora soy ateo. Luego le dice, no, ya creo otra vez en Dios, pero soy agnóstico. Yo he encontrado personas que han pasado un tour religioso. Porque encuentran elementos parecidos en todas las iglesias, en las religiones de las diferentes iglesias. Y estos hermanitos acá, en la iglesia de Galacia, se vieron fascinados con eso de que un culto especial, aquí cuando dice día se refiere a los días de reposo del Antiguo Testamento. ¿Hay que reposar en un día? Sí. Nosotros lo hacemos los cristianos porque Cristo resucitó el primer día de la semana, los domingos, y porque se presentó los domingos. En el Antiguo Testamento se había mandado el 7º día, no el primero. Pero no lo guardamos como lo guardan en el Antiguo Testamento porque ahora Cristo es nuestro reposo. Guardamos todos los días. El domingo lo guardamos no de forma tan ceremonial como ellos, pero venimos a congregarnos y a servir al Señor. Pero se volvió una adicción. No había solamente días de reposo el 7º día. En la fiesta de los tabernáculos, por ejemplo, si no recuerdo mal, después de los 7 días de la fiesta, el siguiente día, el 8º, también era de reposo. Era Shabbat. O sea que habían días de reposo que no eran el 7º día de la semana. Y se ponían diligentes, ¿qué día hay que guardar? ¿No le parece muy parecido, y perdona a quienes nos vean por internet y a quienes vengan del trasfondo católico, este es el día de qué santo? ¿El día de San Pancracio? ¿El día de San Benito? ¿De San Benjamín? ¿El día de quién? ¿A quién hay que adorar hoy? Y este día, ¿a quién hay que reverenciar? Por estar pendientes de esa y esclavizados, sujetos a cumplir la ceremonia todos los días de forma rigurosa. No en una relación con Dios genuina, viva y directa, sino por solo repetir los ciclos ceremoniales. ¿Es malo tener costumbres de orar y todo lo demás? No. Pero cuando se pasa así, que usted se va a ese tipo de religiosidades, sean los judíos o sean religiosidades paganas, o vuelven al catolicismo romano. Hoy vi que un youtuber, influencer
que se creía que era evangélico, acaba de anunciar que se regresa al catolicismo romano. Y dice que por la inconsistencia con las escrituras que tienen los evangélicos. ¿No será acaso, como tal vez pasa en el caso de él, como pasa en el caso de otros, porque quieren ver algo? ¿No será acaso porque quieren ver una estructura organizacional rígida y estricta? ¿O porque quieren ver ceremonias? ¿Por qué hay gente que se mete en el culto judaizante, por ejemplo, de hoy en día? También tiran incienso. Y dicen, viene Gabriel. Y usted siente un soplo por ahí que entra. Llega Miguel y llegan los arcángeles. Y ahora vamos a orar como oraban los judíos, en el idioma hebreo y todo lo demás. Yo no estoy queriendo ridiculizar a quien quiera hacer eso. Pero la realidad es que estamos pendientes de percepciones o sensaciones sensibles o externas, y no de la fe en Cristo para profundizar en ella en forma práctica y real. Y eso es lo que pasa cuando uno se regresa al judaísmo. Y los atraen o nos atraen, porque también nos han querido conquistar a todos los cristianos, diciendo como con un espejito, como con los indígenas, ¿no? Mire aquí, le enseño cómo es el idioma hebreo. Y después terminan diciéndole, usted tiene que guardar las fiestas hebreas, guarde los días de reposo. Y usted queriendo aprender del Antiguo Testamento el idioma original para profundizar en él, cuando se dio cuenta lo están llevando a guardar las fiestas del Antiguo Testamento. Y eso pasó con los Gálatas. No solo los días, dice también los meses. En el Antiguo Testamento dice las lunas nuevas, porque ellos cambiaban de acuerdo al calendario lunar los meses. Había un sacrificio para todos los días, había un sacrificio para cada mes, había un ritual para los meses, los tiempos y los años. Dentro del año habían tiempos especiales de acuerdo a los procesos agrícolas de la comunidad, porque ellos no dependían de si les daban la prima de mitad de año y la prima de final de año siendo empleados, no dependían si venía la temporada de noviembre y diciembre, ellos dependían era del tiempo de la siembra y del tiempo de la cosecha. Entonces habían fiestas estacionales durante el año, todas las culturas, el pueblo judío también, porque Dios sabía que ellos querían compañía, como todos los pueblos la querían con sus dioses paganos, necesitaban compañía en medio de sus procesos productivos durante el año. Entonces la fiesta del Pentecostés no es de las primeras cosechas, donde se recogen las primeras gavillas. ¿Qué son gavillas? No son bandas delincuenciales. Gavillas con B pequeña es las primeras porciones de cosecha que se están sacando. ¿Qué es la fiesta de los tabernáculos al final? Unida a la fiesta de la cosecha, porque se cosechaba al final los cultivos. Necesitaban esa compañía, pero ahora dada por Dios de forma tal que fuera alejada de los ídolos paganos del mundo. Pero en el cristianismo, escuche esto, aunque recordemos las fiestas del Antiguo Testamento, no estamos ni obligados ni mandados a celebrar Pentecostés, ni a celebrar tabernáculos. Perdón por lo que voy a decir, porque yo sé que algunos hermanos se ponen bravos y voy a predicar en una iglesia en estos días que la practican, ni a celebrar primicias. Podemos utilizar el símbolo del Antiguo Testamento para decir, hermano, dele lo mejor a usted y lo primero que usted produce, sí. Podemos utilizar el símbolo del Antiguo Testamento, conságrele lo que trae su trabajo al Señor, sí. Pero no tenemos que celebrarlo exactamente todo el tiempo, porque eso era lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Pero es bonito, ¿cierto? Llegó la fiesta de los tabernáculos, pongamos tabernáculos sobre todo esto y nos vamos a colocar encima el kipá no, el talib, nos vamos a colocar un manto y vamos, hermoso porque son experiencias físicas, sensoriales, visuales, atractivas, una pijamada religiosa. Pero eso es que edifica en la fe, en Cristo Jesús. Cuidado porque la mentalidad judaizante es una mentalidad muy alegórica. Y las interpretaciones cuando son, no quiere decir que la alegoría no exista en la Biblia. Después en este mismo tema mi hermano va a tener que predicar sobre la alegoría que viene allí. Pero una mentalidad alegórica es donde todo encuentra simbolismos y depende de los simbolismos. Entonces, pastor, si usted se vistió así y su camisa dice Puma, cuidado con eso porque eso está simbolizando que usted es una fiera, que es alguien violento que puede aruñar si es necesario a alguien. Entonces sí quiere decir que si no es pecaminoso me lo puedo poner, estoy pensándolo yo en Cristo, si no está mal conforme a la cultura, pero al que le es
necesario estar pensando en lo visual, en lo sensible, en todo encuentra un símbolo, una representación, claro, porque el manto rojo que colocan acá arriba representa la gloria del Señor. Pues puede ser que simbolice que Dios está aquí con nosotros, pero ahí no está la gloria del Señor. La gloria de Cristo está con la presencia de su Espíritu en nuestros corazones, transformándonos para hacernos más a la imagen de Cristo. Este tema es bastante complejo y por eso me demoré casi toda la predicación en un solo punto. Voy a tener que volar en el otro punto. Ya tengo a Sara mirándome, contabilizándome el tiempo. El asunto es que para terminar este primer punto, decimos con esto, bueno, los años pueden ser los cultos de jubileo, ahí parados en el versículo 10, que la esclavitud ceremonial o la esclavitud a la religiosidad es celebrar acontecimientos temporales de esta vida y no la gracia eterna en Cristo. Vivir pensando qué me está pasando acá. Ese tipo de iglesia están pensando en la platica y la prima y esto y aquello y el negocio, y no están pensando en cómo la gracia de salvación eterna que se me ha dado en Cristo se aplica en cada aspecto, en cada tiempo y en cada circunstancia, sino están pendientes de solo su economía temporal, de solo su vida acá. Eso es esclavitud ceremonial, olvidarnos de que la gracia de Cristo es permanente y estar pendientes solo de las temporadas y de los problemas puntuales y perder incluso la paz por esos problemas puntuales y temporales. Es por eso que iglesias que se llaman cristianas sacan hasta cultos especiales para eso. Y vuelvo y lo repito, yo sé que muchos lo hacen con buen corazón, pero hay un culto para hacer milagros. Este es el culto de los milagros. Tiene una enfermedad, venga para este culto. En este culto usted se sana. ¿Quiere que su suegra se vaya a la casa? No, mentiras, ese culto no lo han sacado. Pero sí sacamos cultos especiales para eso. Culto para esto, culto para aquello. Y entonces en esta temporada, en este día es cuando va a suceder esto. Cuando el Señor está tratando con mi vida en todo tiempo y quiere que todo tiempo profundice en el Evangelio y la relación con Él para que aplique en toda área de mi vida, en todo tiempo y en toda circunstancia la fe en Cristo. Nos volvemos de temporadas y en la Semana Santa solo se habla de que Cristo muere y solo se habla de que Cristo nace en final de año, en 25 de diciembre y solo no, eso es para todo el año. ¿Sí me explico con esto de la mentalidad religiosa esclavizada a las ceremonias? De aquí para adelante, como dice Pablo en el versículo 11, me temo de vosotros. Yo les digo, me temo de ustedes que no voy a poder leer todo de aquí para allá. Pero ya lo leímos. Así que cuando dice me temo de vosotros, quiere decir que está preocupado. ¿De qué? Dice el verso 11, que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Qué significa ser esclavo de las ceremonias para alguien que se dice ser cristiano? Que tal vez no sea cristiano. Y que tal vez que lo que se le predicó no tiene, cuando se dice en vano, no está diciendo que el apóstol Pablo lo hubiera hecho mal, ni que los que le predicaron les predicaron mal el evangelio. Está diciendo que no hubo el resultado que se quería, que era una conversión verdadera a Cristo. ¿Por qué? Porque tan pronto volvieron a recordar su culto en ceremonias paganas o en ceremonias del mundo, volvieron para allá. Y si viene alguien con un culto más visual como el de los judaizantes, para allá van. ¿Por qué? Porque cuando se predica y no hay resultado, sino que se esclavizan a la ceremonia de las personas, es porque tal vez no están viviendo, en la libertad religiosa de quien le predicaron. Pablo ahí dice más adelante, lo voy a resumir, imítenme a mí como yo me los he imitado a ustedes. Hermanos, yo soy judío. Me van a venir a hablar de ahora de cultos judíos, de las lunas nuevas, de los cultos de cada mes, de los cultos de cada día. Yo sé qué es eso. Yo vengo de ahí. Y ustedes me van a decir que es mejor estar ahí que estar en Cristo. Le está diciendo Pablo. Les está diciendo como que les prediqué y no hubo resultado, porque yo que fui judío, dejé mis raíces judías. Y aunque siendo judío él practicaba cuando estaba con los judíos el judaísmo, para poder ganarlos para Cristo, lo explica. Pero estando entre ustedes, yo no me acuerdo de mi judaísmo, porque es más importante ser cristiano que ser judío, musulmano, de cualquier otra religión. Es estar en Cristo y abandonar los rudimentos de las religiones del mundo. Y ahora ustedes, que yo he hecho eso, ustedes no son capaces de hacerse como yo, sino que al contrario, en vez de hacerse como yo, que dejé esos rudimentos, se están volviendo como los que los quieren esclavizar en esos rudimentos religiosos, ceremoniales. ¿Qué pasa con ustedes?
Tampoco está mostrando el mismo entusiasmo que tengo yo, dice Pablo, que he creído en Cristo. Y que mostraron ustedes cuando yo les prediqué, porque ahí dice que incluso Pablo estaba enfermo y recibieron lo que él les predicó como palabra de Dios. Y algunos deducen porque dice que se hubieran querido sacar los ojos por Pablo. Eso es una expresión que puede simbolizar sencillamente que estaban muy contentos cuando Pablo le predicó y daban lo que fuera por entregarse a Cristo. Estaban entusiasmadísimos al principio, pero también algunos deducen de allí que tal vez la enfermedad de Pablo cuando les predicó a ellos era una enfermedad de los ojos. Algunos concluyen, algunos historiadores, que después que Pablo fue sanado, después que quedó ciego, que Cristo se le apareció en el camino y fue sanado a través de la oración de Ananías, que Dios lo envió para ello, Cristo lo envió para ello, después volvió a tener problemas de visión. De hecho, después tenía que escribir con letras grandes, dice también, si no estoy mal en esta misma carta a los Gálatas al final, yo me despido con letras grandes, porque no veo bien. El resto me lo escribió un secretario. Y yo que venía medio cegatón, tal vez era lo que pasaba, o que venía enfermo de lo que estuviera enfermo, y ustedes creyeron que lo que le predicaba era del Señor Jesucristo, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora ya no están tan entusiasmados con Cristo, sino con cualquiera que les ofrezca cualquier otra cosa? Bueno, esa esclavitud ceremonial significa o que no creyeron, ojo con esto, o que se están apasionando con cualquier predicador apasionado. La palabra celo aparece en el versículo 17, sí señor. Tienen celo por vosotros esos predicadores judaizantes. Están apasionados por atraerlos a ustedes a lo que ellos predican, pero no es para bien, sino que quieren apartarnos de nosotros, del verdadero mensaje del evangelio que predicamos, para que ustedes tengan celo por ellos, para que ustedes se apasionen con lo que ellos prediquen. Mejor dicho, esto es una guerra ya no de los sexos como tenían un programa en Venezuela de televisión, sino la guerra de las religiones. Cualquier parecido con la realidad actual, mera coincidencia, ¿no? Véngase al judaísmo, véngase al islamismo, véngase al hinduismo, véngase a mi religión. Y hay una cantidad de religiones nuevas salidas de todas esas que tienen millones de personas. Aquí sí está el verdadero Dios y esa es la competencia. Y el celo no es porque amen a las personas y quieran traerlos a salvación, sino porque quieren traerlos a su religión y que se apasionen con su religión. Hay religiones sin Dios como el budismo, pero cuando fuimos a predicar con Marcos y los hermanos de Proclamación al parque un día, creo que estaba Carlos, había un parlante grande, tenían unos volantes y estábamos con la curiosidad, ¿qué predican? ¿Qué dicen? Y sabe que el valiente, que el hermano de Proclamación es el valiente, hermano, vaya usted. Marcos fue a preguntar. Y le dijeron, si no recuerdo mal, que ellos predicaban era el gran corazón. O sea, no hablan de Dios, sino que hablan de un gran corazón, algo por el estilo, como un gran sentido universal del amor. Y es mirarse uno mismo y contemplarse uno mismo. Y las canciones que tenían eran canciones de protesta, de Cuba, de Venezuela, de Alí Primera, y de Lola Flores, es que se llama, canciones de protesta. Melancólicas, donde habla de qué terrible la vida, qué tremenda, y analicémonos, amémonos, puro culto al ego entre nosotros. ¿Está bien amarnos? ¿Está bien comprendernos? Claro que sí. Pero ahí hay otra religión. ¿Y para qué quieren eso? Porque están apasionados con esa religión y quieren gente que se apasionen con eso. Lo que pasa con las personas cuando se vuelven a la esclavitud ceremonial y se esclavizan a ceremonias después de estar en Cristo, es que si son cristianos tal vez, como dice Pablo en otra carta, son indoctos e inconstantes. No quieren estudiar, no quieren permanecer. Y cualquier predicador que viene hablando bien bonito, no como yo que hablo medio enredado, alguno que hable así bien chévere, bien atractivo, que les hable de forma más impetuosa, más carismática y apasionada. Entonces dice, este es. Claro, él está diciendo que tenemos que volver a circuncidarnos. Si está en el Antiguo Testamento y también en la palabra de Dios, Jesucristo se circuncidó, vamos a circuncidarnos. Eso es lo que les dijeron a los Gálatas, ahí está que se estaban circuncidando. En una parte el apóstol Pablo dice, ojalá se mutilen. Es decir, ojalá los que les enseñan la circuncisión terminen por castrarse por completo. Pablo era fuerte. Que los están arrastrando a eso, pero porque eran personas apasionadas. No llegaban diciendo, hermano, venga, aquí estamos los judaizantes que queremos sacarlos de la verdad. No, ellos dijeron, ¿qué está creyendo? Usted está creyendo que esa es la verdad. ¿Cómo se le ocurre? Los verdaderos mandamientos están en el Antiguo Testamento. ¿Usted se imagina eso? El pueblo de Dios viene desde allí. Desde allí viene el mismo Cristo, ¿no entiende? Y ese apasionamiento era para que se apasionaran con su religión, no porque quisieran su bien eterno realmente. Y eso es lo que sigue pasando hoy en día. Y eso es una buena cosa para cuestionarnos.
Cuando predicamos el evangelio, ¿lo predicamos porque queremos el bien de las personas o porque queremos, como cualquier religión, juntar más números para nuestra iglesia? Lo hacemos con compasión, lo meditamos en la vigilia, porque la persona necesita a Cristo, la vida eterna, la paz con Dios y la eternidad con Él. O porque queremos que las sillas no estén vacías, que haya plata para sostenimiento del templo, que el pastor y la familia pastoral tengan que comer y que la iglesia nuestra sea conocida. Y ojalá que impacte Bucaramanga, pero no por la gente convertida y caminando en santidad y para la gloria de Dios, sino por el número de gente. Somos muchísimos y aquí nos respetan porque somos bastantes. Queremos hacer lo que hacían los judíos. Cristo les dijo a los judíos de su época, a los fariseos más religiosos, les dijo: ustedes recorren hasta el fin del mundo buscando un prosélito y después que lo encuentran, lo hacen más doblemente hijo del diablo que ustedes. ¿Con qué estamos apasionados? ¿Con que la gente cambie por la gracia del Señor y glorifiquen a Dios con sus vidas? ¿O como con cualquier religión, nosotros solamente queremos sacarlo de aquella para traerlo para acá? Hay que cuestionarnos nosotros mismos. Y eso quiere decir, voy cerrando, que eso hacía sufrir a los que les habían predicado. Al final Pablo dice: tengo dolores de parto. Ay, esta gente ¿Cómo sufre un creyente que está discipulando a alguien? Ay, hermano, otra vez. Y vuelve usted otra vez a esa religiosidad. Ya no le dijimos que esas son puras cosas rituales, puras cosas que no tienen sentido, que Dios no mandó y que no le van a dar vida eterna ni quitan nada del apetito de la carne por el pecado. De frente, rogando, hablando, pero cuando está solo, orando, llorando, clamando por la persona. Y ahí empieza uno a parir. Como que los hombres no paren o no dan a luz. Pablo sentía que estaba dando a luz, que estaba pariendo, orando por esos Gálatas. Otra vez, como si otra vez los estuviera engendrando o los estuviera dando a luz de nuevo. Hermanos, concluyamos diciendo lo siguiente: tenemos que revisar si estamos trayendo ceremonias que no son basadas en Cristo ni apuntan a la fe en Cristo, sino que nos desvían de la fe en Cristo al culto cristiano. Sean paganas del mundo, como la nueva era, el positivismo, el mentalismo positivista y cosas que suenan muy chéveres, o judías, como las fiestas judías, lo que acabé de mencionar durante todo este sermón. Reconozcamos también si estamos haciendo de nuestras formas de culto cristiano, lo que hacemos ahora, una nueva ceremonialidad religiosa que reemplaza la fe en Cristo. Ay, hermano, es que si no predican arriba, así no lo hacía el pastor Yorley. El pastor Yorley siempre predicaba arriba. Ahora que está otro pastor, así no se predica. Si usted predica abajo, no se puede. Y siempre que nosotros empezábamos era orando y luego cantando. Y si cantábamos era con himnario y con el piano, ni siquiera con el piano de cola. En iglesia se volvió herejía cambiar de instrumento. Cambiar un poquitico el orden del culto se volvió un anatema. Quitar los sobrecitos de la entrada para que la gente conozca algo de la iglesia o ponerlos en otro lugar distinto se volvió sacrilegio. Orar por las ofrendas, pareciera que fuera un pecado no orar por las ofrendas durante el culto. Como si eso estuviera en la Biblia. La Biblia habla de que tenemos que orar por las personas y que las personas debemos ofrendar, pero yo quisiera que no oráramos por las ofrendas. Porque a veces es como que dijéramos: hermano, acuérdese de ofrendar, acuérdese de ofrendar, acuérdese de ofrendar. Cuando estamos orando, no se le olvide, lo obligamos. No le pasamos la ponchera, pero oramos para que usted se acuerde y no se le olvide, venga para acá. Debería ser una responsabilidad de todos, los creyentes. Dar sin necesidad de que oren por él, porque ya sabemos que están orando por nosotros en todas las áreas. Y hacemos de cada cosa, por eso es que hay pleito entre iglesias cristianas también. Y en mi iglesia se hace así, en mi iglesia se hace así, cosas que no son fundamentales. No volvemos a las ceremonias judías ni paganas, pero hacemos de nuestras ceremonias una religiosidad. Sometamos continuamente nuestras costumbres de culto al Evangelio de Cristo por medio del entendimiento bíblico y no al revés. No sometamos el entendimiento bíblico a nuestras ceremonias para acomodarlas ahí según la Biblia. Nos acomodamos a la Biblia y no acomodamos la Biblia a nosotros. Pues si no, me fui del tiempo. Si no hacemos esto, podríamos engañarnos a nosotros mismos y engañar a otros con un falso evangelio
que depende de cómo ayuna el pastor. El pastor ayuna todos los días de las 8 hasta las 6 de la tarde. Solo toma agua panela con limón caliente. Y si no ayunan de esta manera, así nadie puede ayunar. No, hermanos, no dependemos de cómo se hace un culto o una ceremonia. Dependemos de Cristo y nuestra relación con Él y nuestra confianza en Él. Quiero cerrar con una nota sencilla. Entonces, ¿no oramos? Entonces, ¿no cantamos y no hacemos cultos? Claro, los tenemos que hacer. Pero que no se le olviden que lo hacemos para adorar a Dios y aumentar nuestra confianza en Cristo. Por eso lo centramos mucho, incluso en los cultos de oración, en el estudio bíblico, para que entendamos, no para que confiemos ciegamente en una ceremonia que hacemos. ¿Sí? Porque no es la ceremonia, no es la forma, es la fe en Cristo. Vamos a orar, pongámonos sobre nuestros pies, por favor. Señor. Sí, oro por las ofrendas. O no oro por las ofrendas. Está haciendo efecto el sermón. ¿Tiene que ser de pie? Exacto. ¿Por qué no podemos orar sentados? Porque se estaban quedando dormidos, por eso le hice pararse. Esa es la explicación. ¿Tiene que ser en voz baja? No puede ser en voz alta. ¿Tiene que ser con micrófono? No puede ser sin él. Bueno, es para que queden las redes sociales allí también y ellos escuchen. Hermanos, puede orar parado, sentado, acostado, con tal de que no se duerma y su conciencia esté conectada con el Señor por el Espíritu de Dios. Oremos. Señor, te pedimos que nuestra confianza esté en ti por medio de la obra de Cristo, por la guía de tu Espíritu conforme lo revela tu palabra. Es cierto que hay muchas ceremonias en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, que se han parecido y aún se siguen pareciendo a las que se practican en muchos cultos, en muchas religiones. Pero primero es mejor lo del Antiguo Testamento porque fue revelado por ti para sacar de la idolatría. Pero aunque sea mejor, no es mejor que la fe genuina en Cristo, que no depende de las ceremonias, no depende de guardar días, meses, años, festividades especiales. Depende de la relación continua y constante contigo por la obra de Cristo. Que entendamos esto nos llevaría entonces a depender más de ti y a buscarte más, Señor. Porque es más fácil cumplir con ciertos ritos y ceremonias que vivir continuamente apegados a ti en oración, en tu palabra, en obediencia, no solo en la iglesia, en el trabajo, en la familia, en el matrimonio, en la paternidad y en todo lugar. Queremos vivir una fe verdadera, la que trae el evangelio verdadero de Cristo, la que no nos hace depender de cultos o ceremonias. De esta forma, cultos como este entre semana estarían mucho más llenos, porque sería por convicción genuina de que nos unimos para celebrarte a ti y no por simplemente cumplir. Tal vez, Señor, tal vez por eso dejamos de ir a culto, tal vez por eso dejamos de orar, tal vez por eso, Señor, dejamos de leer tu palabra, tal vez por eso dejamos de hacer muchas cosas que hacíamos en la iglesia cristiana, aunque fueran tan sencillas y tan básicas y no tan enredadas como las del Antiguo Testamento, las de las religiones paganas, tal vez porque las tomamos ya por religiosidad y ceremonialidad sin sentido, y estábamos esclavizados y dijimos, ya no oro más, ya no leo más, ya me quito este yugo de estar yendo a culto. Lo veíamos así, tal vez muchos aún ni siquiera han nacido en Cristo. Pedimos que tú hagas nacer la fe por la obra de tu Espíritu en ellos, y para los que ya nacimos y estamos en una etapa de inmadurez, nos hagas madurar y nos hagas entender que caminamos por fe y no por vista. Y que cuando peores están las circunstancias y más aburrido o difícil se torna la relación contigo, no por tu presencia, no por tu palabra, no por tu gloria, sino por nuestra pecaminosidad, por nuestra inconstancia, por nuestro desánimo, por nuestro desaliento, entre más difícil se nos torna seguirte, más debemos hacerlo. Por eso alguien dijo alguna vez, cuando no tengo ganas de orar, es cuando más debo hacerlo. Cuando no tengo ganas de congregarme es cuando más debo hacerlo, porque no dependo de una ceremonia o de un rito, dependo del Cristo vivo, que me llama a servirle y seguirle de forma sencilla pero verdadera. No somos esclavos de ceremonias, somos siervos del Hijo de Dios que se entregó y murió por nosotros. Gracias te damos en esta noche. Bendice a mis hermanos que van a ofrendar en este día de forma especial por su generosidad, para que puedan seguirlo haciendo y para que puedan ser motivación a otros para ofrendar. Y sí, como lo decíamos hace un rato, que no solamente lo hagamos en el tiempo especial de la ofrenda, sino en todo tiempo, fuera del culto, después del culto, antes del culto, porque el compromiso es contigo y con tu obra.
no con una ceremonia o con un tiempo de culto. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Saludos, por favor, a los hermanos que no vinieron. Cuénteles que estamos todavía orando y enseñando los domingos. Pueden pasar a ofrendar mientras cerramos la transmisión y ya cerramos el culto. ¿Ya? ¿No? ¿Cierto?